Bueno, buenas tardes. Les vamos a presentar la unidad temática 4, que es el tema de oncología. Y bueno, ¿qué es oncología? La oncología es la rama de la medicina especializada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, o bien el estudio de los tumores. Etimológicamente, oncología viene del griego masa o tumor, que es el término onco, y logía viene de estudio. Bueno, ¿y qué es el cáncer? El cáncer etimológicamente quiere decir cangrejo. Sin embargo, la definición por medicina, el cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control, o bien lo podemos determinar como una normalidad celular y se diseminan a otras partes del cuerpo, pero esto lo iremos viendo conforme las diapositivas. Y fisiopatológicamente, ¿cómo es que pasa este proceso? Bueno, debemos de tomar en cuenta que existen un ciclo celular dentro de todos los procesos que pasan en nuestro cuerpo. Aquí debemos de entender que va a iniciar la fase celular con la fase M. En la parte del medio de la diapositiva que están viendo vamos a ver en la pizarra izquierda que se encuentra una célula naranja. Esta célula representa una célula sana y madura, la cual se va a subdividir para crear más células, donde estas van a reproducirse y crear otras células y cumplir alguna función dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, esta célula va a pasar a la fase G1. Aquí una de estas células amarillas, que son las células nuevas, van a pasar a la fase G1, donde aquí van a madurar y van a crecer lo suficiente para cumplir alguna función. Y una vez aquí hay que poner mucha atención, ya que puede ser que haya dos tipos de pasos, ya sea que pase a la fase G0 o a la fase S. En la fase G0 es donde la célula termina de madurar y se enfoca en cumplir alguna función específica en la parte del cuerpo. Sin embargo, si no sale de este ciclo, se queda dentro de él y en la fase S replica su ADN si su ADN se encuentra sano para poder crear nuevas células sanas. Y bueno, mucho ojo aquí porque aquí en la parte superior derecha de la diapositiva podemos encontrar que hay dos tipos de genes, los protoncogenes y los genes supresores de tumores. Los protoncogenes son genes que se van a encargar de que se acelere el proceso de que nazcan nuevas células sanas. Y los genes supresores de tumores se van a encargar de que se vea si esta célula está apta para reproducirse y que se creen más células sanas. Bueno, pues en este paso es muy importante tener en cuenta esto, ya que los genes supresores de tumores definen que la célula no es apta para reproducirse, va a ser apoptosis, o sea, muerte celular. Sin en cambio, si esta célula se encuentra sana y puede replicar su ADN, va a pasar a la fase G2, donde su ADN se va a terminar de replicar para hacer más células y va a volver a la fase M, donde van a salir nuevas células sanas. Y ahora, ¿qué pasa si hay algún defecto en estos genes? Bueno, en la parte inferior de las diapositivas vamos a encontrar qué va a pasar si pasa algo en la entrada del ciclo. Ya me sé aquí en la entrada donde se encuentra la célula naranja para pasar a la fase G1, pues si hay una normalidad ahí donde las células nacen nuevas células enfermas, por así decirlo, van a crear estos tipos de cánceres, el SRC, el RAS, el HER2, que específicamente lo vamos a encontrar en el cáncer cervicouterino. Si tomáramos una biopsia de alguna masa o de alguna tumoración de estas, encontraríamos a nivel celular este tipo de célula, la HER2. Puede haber una deficiencia en la salida del ciclo. Aquí, en lugar de seguir y continuar para replicarse, sale defectuosa y ahí madura y en esa misma posición sigue replicándose células anormales. Ese es un defecto en la salida del ciclo. O en la apoptosis, que a pesar de que los genes supresores de tumores vean que no es apta para que se replique el ADN, no pase la apoptosis, continúe así, defectuosa. O en la reparación de ADN.
Es decir, que la célula, aún sabiendo que pues se encuentra en defectuosa, va a replicar su ADN y va a crear más células y va a seguir haciendo este mismo ciclo, sin embargo, con esta problemática en el ADN. Y bueno, aquí encontramos un ejemplo muy bueno que es en la replicación del ADN, que es el BRCA1 y el 2, que esto los vamos a encontrar específicamente en el cáncer de ovario y en el cáncer de mama. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Ahora sabemos y hemos visto, conforme hemos visto notas médicas, que hay dos tipos de cáncer. Pueden ser el cáncer benigno o el maligno. Y con tipos me refiero que es un decir de esta patología, ya que ¿cómo definimos que un cáncer es benigno y cómo es que es maligno? Bueno, el cáncer benigno es realmente una tumoración que crece en una parte específica del cuerpo. Aquí podemos ver que donde dice benigno simplemente son células que crecen y crecen y solamente en una parte específica. Y el maligno se basa a partir de un procedimiento que se llama angiogénesis. Y bueno, ¿qué es la angiogénesis? Aquí lo vamos a poder ver. Vemos que aquí hay una muestra de células sanas y las células que se encuentran en color azul son las células enfermas. Estas van a crecer y aquí vamos a ver que hay una tumoración, ¿no? Van a crear una tumoración. Aquí por debajo de la imagen vamos a encontrar que hay un torrente sanguíneo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues van a hacer que salgan nuevos vasos sanguíneos y se adhieran a la tumoración, lo que va a hacer que circule la sangre y que si de por sí esas células están vivas y son aparentemente inmunes, pues van a crear más células, se van a replicar y una de esas células con una de esas que pase por uno de esos nuevos vasos sanguíneos va a llegar al torrente sanguíneo y va a diseminarse a otras partes del cuerpo. A esto se le denomina cáncer maligno o metástasis, que básicamente es un sinónimo de muerte para muchos de los pacientes. Ahora, sabiendo esta información, debemos de saber cuáles son los requisitos para hacer una célula maligna. Bueno, pues que tenga autosuficiencia del crecimiento, o sea que ésta se replique y se replique y se replique sin que pase nada. La insensibilidad de la inhibición, o sea que no hace que ningún gen lo inhiba. La evasión de la apoptosis, que no mueran, como ya lo habíamos explicado. La angiogénesis, que es el procedimiento que se adhieren a los vasos sanguíneos. Y por último, la invasión o metástasis. Y bueno, ¿cuáles son los factores que requiere para que nosotros nos presentemos en un caso de cáncer? Pues lo cierto es que pueden ser cualquiera. En este caso tenemos factores exógenos o endógenos. Los exógenos pueden ser el consumo inapropiado de sustancias como el alcohol o el tabaquismo y asociándolo con una dieta no saludable, esto puede haber una modificación celular en nuestro cuerpo y que pues vaya, no tenga de alguna forma en cómo defenderse o cómo nuestros genes puedan accionarse mediante eso. Sin embargo, pues el consumo inapropiado de esto, como ya lo habíamos mencionado, puede propiciar a esta enfermedad, así como también la exposición a la radiación o la luz solar. En los factores endógenos, a decir verdad, pues la mayoría de las personas tenemos familiares con antecedentes patológicos de cáncer que han derivado a que pues incluso personas jóvenes padezcan de esta enfermedad, así como también un fallo en los genes o los cromosomas pues de nacimiento que pueden ser congénitos. Y bueno, un estudio que hizo la INEGI en el 2024, aproximadamente el 2 de febrero del 2024, encontró la tasa de defunciones por tipos de tumores malignos por grupos de edad y sexo. Encontramos que de 0 a 19 años, en tanto hombres y mujeres, lo principal son las leucemias. Sin embargo, las cifras no son tan considerables. Lo mismo pasa en los rangos de edad de 20 a 29 años también en hombres y mujeres. Pero en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a encontrar que de 30 a 59 años, lo que más llama la atención son las cifras cómo aumentan de la tasa de muerte, que por ejemplo, del lado de los hombres, lo que más impactó fue el tumor maligno de colon, del recto y del ano, y en las mujeres el tumor maligno de mama.
Y algo también interesante a considerar es que esta cifra se duplica, incluso se triplica la tasa, y en el caso de las mujeres continúa siendo el tumor maligno de mama. Sin embargo, en el caso de los hombres evoluciona o simplemente cambia y se queda como un tumor maligno de próstata. Y estas son cifras que nos deberían de llamar la atención a la hora de nosotros hacer promoción de la salud. Algunos conceptos básicos que vamos a tener el día de hoy es que en oncología existe una rama de la medicina que se encarga como de pediatría, la ginecología y la urología. Estas se subdividen entre hombres y mujeres, que bueno, son las principales. Se subdividen en más, sin embargo, estas son las principales que se dedican a hombres y mujeres, y la pediátrica. También existe la oncología quirúrgica, que básicamente se trata de la resección de tumoraciones. Estas pueden ser, más bien comúnmente son benignas, no son malignas. Las malignas, desgraciadamente, ya no hay ningún procedimiento quirúrgico que pueda apoyar. Después está la oncología radioterápica, que es tratamiento con radiación. Y existe la oncología médica, que se trata en la terapia dirigida al cáncer, las quimioterapias, que son terapias con hormonas, y el tratamiento de cáncer específico, que puede ser también incluso la tanatología. Bueno, ahora vamos a ver la nomenclatura de los cánceres. Y se subdividen en los tipos de carcinomas, que son cánceres que se originan en las células epiteliales y que cubren las superficies internas y externas del cuerpo. Algunos ejemplos pueden ser los carcinomas de las células escamosas, y por ejemplo en la imagen podemos ver que es un cérvix y lo cubre una tumoración bastante prominente. Después están los sarcomas, que son cánceres que se originan en los tejidos conectivos, como huesos, músculos, cartílagos, grasas o vasos sanguíneos. Algunos ejemplos de estos son las osteosarcomas, que se originan en los huesos, o los liposarcomas. Lo que vemos ahí es un liposarcoma, que es del tejido adiposo, y estos suelen ser benignos. Después están las leucemias, que son cánceres que se afectan a las células sanguíneas y a la médula ósea, donde se producen estas células específicamente. Y pues el ejemplo son las leucemias linfocíticas crónicas. Después vamos a tener los linfomas. Estos van a ser unos cánceres que van a afectar al sistema linfático. Estos van a incluir los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. También vamos a tener los melanomas. Estos son cánceres que se van a desarrollar en los melanocitos, las células productoras de melanina de la piel. Después tenemos los tumores. Estos tumores son en el sistema nervioso central. Por lo regular se originan en el cerebro o en la médula espinal. Y los ejemplos son los gliomas o los astrocitomas. ¿Cómo es que se va a clasificar el cáncer? Bueno, el cáncer se va a clasificar de acuerdo a su función, de acuerdo a varios criterios. Estos nos van a incluir el estadio, el grado y otras características moleculares, o también pueden ser genéticas. Tenemos lo que es el sistema TNM. Este es básicamente nos detecta en qué fase va a estar el cáncer. Este nos marca el tumor, los ganglios o los nódulos y la metástasis. Por ejemplo, en el tumor nos lo va a clasificar en 4 niveles. En el 1, en el 2 y en el 3, la afectación va a ser local. La única diferencia es que va a variar de tamaño. Obviamente en el T1 va a ser el tumor más pequeño, y en el T3 ya va a ser más grande el tumor, y en el 4 ya va a ser metástasis, lo que va a hacer que va a invadir otros órganos. Lo mismo va a pasar con los nódulos. Y la metástasis está en la metástasis 0 y la metástasis 1. En la 0 no va a existir una metástasis a gran distancia. En cambio, en la 1 ya se va a diseminar a más órganos de mayor distancia.
También tenemos el grado de tumor. G1, este va a ser bien diferenciado. Las células se parecen a las células normales y generalmente tienen un crecimiento más lento. En el G2 está moderadamente diferenciado. Las células están algo anormales, pero tienen un crecimiento moderado. En el G3 tenemos pobremente diferenciado. Las células son muy anormales y tienden a crecer rápidamente. Igual en el G3 también tenemos otra fase que es el indiferenciado o anaplásico. Aquí las células no se parecen a las células normales y suelen ser de un crecimiento más rápido. Vamos a tener la clasificación por estadio. El estadio nos va a describir qué tan grande es el tumor y si ya se ha diseminado o aún no, que era lo que les estaba explicando en unas diapositivas antes. En el estadio 0 está limitado a donde comenzó y no se ha diseminado a ninguna otra parte. En el estadio 1 el cáncer es pequeño, igual no se ha diseminado. En el 2 y en el 3 el cáncer es más grande y ya se ha diseminado a ganglios cercanos. Y el estadio 4 es el cáncer metastásico que se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Como había dicho, estas ya se diseminan a una mayor distancia. Un ejemplo de los estadios es, por ejemplo, los estadios del cáncer de mama. En el 0, ahí es local, pero mide menos de 2 centímetros. En el estadio 1 sigue siendo local, pero ya va a medir más de 2 centímetros. En el estadio 2, el tumor mide entre 2 a 5 centímetros, sigue siendo local. En el estadio 3 ya se empieza a diseminar y ya va a ser mayor a 5 centímetros. Y en el estadio 4 ya se va a diseminar a más distancia y se va a diseminar a más órganos. También tenemos lo que es la clasificación molecular y genética. Aquí los avances en la medicina personalizada. Algunos cánceres se van a clasificar según sus características moleculares o genéticas. Esto nos va a incluir la presencia de mutaciones específicas, la expresión de ciertos receptores, por ejemplo, los receptores de estrógeno o HER2 en cáncer de mama, o las alteraciones en el ADN que nos van a guiar al tratamiento. Tenemos las carcinomas ductales o lubiliares y también vamos a tener los adenocarcinomas. Los carcinomas ductales, estos van a ser, por ejemplo, los adenocarcinomas, estos van a ser comunes en cánceres de glándulas o en los tejidos glandulares como el colon o el pulmón. Del lado izquierdo vamos a tener el carcinoma ductal invasivo de mama. Y en el lado derecho vamos a tener un adenocarcinoma de colon. Bueno, en nuestro reporte de caso clínico tenemos un caso que es linfoma de Burkitt asociado a virus de la inmunodeficiencia humana. Para empezar, tenemos a un paciente masculino de 54 años de edad. Este es seropositivo para virus de la inmunodeficiencia humana y fue hospitalizado por lesión de tipo tumoral maxilar. Al examen clínico extraoral vamos a observar importante aumento del volumen de bordes difusos en región premaxilar y nasogeniana. Como podemos ver, hay un aumento de tamaño de lo que es la nariz a la boca. Esto es lo que se denomina nasogeniano.
Aquí no vamos a ver la piel comprometida con ninguna lesión, la piel por fuera se ve en perfecto estado. En el examen intraoral vamos a evidenciar lesión de tipo tumoral de consistencia renitente. Esta va a estar localizada en el reborde alveolar anterosuperior, paladar duro y vestíbulo oral, parcialmente superficies oclusales de dientes posteriores. Aquí la mucosa que recubre la lesión de tipo tumoral presenta zonas ulceradas y necróticas. Al estudio histopatológico vamos a observar neoplasia maligna, difusa, constituida por células de tamaño predominantemente grandes, de núcleos redondeados con leve pleomorfismo. El pleomorfismo es que tienen diferentes formas, y mitosis es pues la división celular. Aquí vamos a apreciar el clásico patrón de cielo estrellado. Este es un fenómeno que va a ser causado por la presencia de macrófagos dentro del tejido tumoral. Aquí en estas imágenes la verdad es que son de mala calidad, entonces no se aprecia tanto el fenómeno de cielo estrellado y tampoco se ven muy bien lo que son los macrófagos. Aquí en el estudio inmunohistoquímico, en los hallazgos dio positivo al marcador CD20. Este es un marcador tumoral que vamos a encontrarlo en las células B. El linfoma de Burkitt es un cáncer que se da precisamente en las células B. Aquí en las células B se presenta una proteína que es CEMIC. En esa misma se encontró también el oncogen CEMIC, que es lo que está causando el cáncer. Ahora, en cuanto a las características histológicas compatibles con el diagnóstico de linfoma de alto grado, concorde con el linfoma de Burkitt atípico asociado al virus de inmunodeficiencia humana, el resultado del examen practicado previo a el paciente es tratado con equipos de oncología y de infectología. Sin embargo, el equipo planteó el diagnóstico clínico del linfoma y diagnóstico diferencial de carcinoma espinocelular. Dio estos dos diagnósticos justamente, como lo dice, para diferenciar específicamente de un espinocelular de un linfoma de Burkitt, ya que fisiopatológicamente puede confundirse un poco debido a que pueden verse de la misma forma. Sin embargo, histológicamente sí son diferentes. Así que se decide a realizar bajo anestesia general una biopsia incisional de la lesión para la confirmación diagnóstica. A lo que el resultado salió es que efectivamente se confirmó el linfoma de Burkitt. El tratamiento consistió en administrar una quimioterapia asociada a la terapia antirretroviral de gran activa. A esto se le abrevia como TARJA, por si alguna vez lo llegan a ver después. Y específicamente mencionamos que es antirretroviral ya que el paciente, como ya habíamos dicho, está asociado con el virus de inmunodeficiencia humana, por lo que es un tipo de cáncer de Burkitt no Hodgkin, que justamente está asociado a una inmunodeficiencia. Y pues transcurridas 3 semanas de tratamiento, la lesión tumoral oral remite considerablemente el tamaño y lo podemos ver en las imágenes que ahorita se están presentando. Son muy diferentes a ligeramente diferentes a cómo se inició el tratamiento. Se veía más prominente la cavidad oral extraoral que como inició. Sin embargo, como hallazgo secundario posterior al tratamiento médico realizado, se observa en cavidad oral candidiasis pseudomembranosa, como consecuencia adversa de los medicamentos utilizados durante la quimioterapia y la tarja. Esto es comúnmente ya que, como ya habíamos dicho, tiene una inmunodeficiencia, entonces pudo haber sido la reacción adversa. Sin embargo, se le notificaron a los médicos a cargo, la cual fue tratada por un antimicótico, ya que recordemos que esto es un hongo, entonces fue evolucionando favorablemente para que pues eventualmente esto
no perjudique en una evolución posterior. Bueno, estas son nuestras referencias. Queremos recalcar que justamente en la parte donde están en blanco remarcado está el link del reporte de caso clínico que elegimos, y nos gustaría mencionar que esto lo elegimos especialmente por la gravedad del caso y que justamente a pesar de que es un cáncer benigno, que no nos podría llamar tanto la atención como uno maligno, sin embargo, a pesar de que no es muy común pues en lo que vemos en los hospitales comúnmente, nos interesó ya que hay mucho que hacer como personal de enfermería, ya que nosotros podríamos incluir, y pues es bastante importante recalcar la adherencia al tratamiento, ya que sin esa adherencia del trabajo de enfermería no se pudo realizar este avance tan pronto. Ahorita pues si gustan leer posteriormente completo el reporte de caso, podrán ver que sí pasó bastante tiempo para que el paciente evolucionara, así como también esas revisiones constantes del paciente se debió de haber hecho gracias a la labor que hace enfermería. Y bueno, básicamente pues eso es lo que nos llamó la atención del caso, el tipo de amplio trabajo que cumple uno como profesional de la salud. Y pues eso sería todo.